Hace más de 3000 años, la Pascua no era una celebración como la conocemos hoy. Era una noche llena de miedo, una noche en la que familias enteras se encerraban en sus casas sin saber si lograrían sobrevivir hasta la mañana. No había iglesias, no había tradiciones, no había celebraciones. Solo había una orden que debía ser obedecida y una advertencia que no podía ser ignorada. Algo estaba por ocurrir, algo que cambiaría la historia para siempre. Y esa noche, nadie sabía con certeza qué iba a pasar. Hoy vas a entender cómo comenzó realmente la Pascua, hace más de 3000 años. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios, Jesús, yo te amo, y suscríbete al canal para más contenidos que pueden fortalecer tu fe. Ahora sí, vamos a comenzar. Hoy millones celebran la Pascua, pero muy pocos entienden cómo comenzó realmente. Antes de Jesús, antes de la cruz. La Pascua era completamente diferente. No era sobre huevos, no era sobre tradición, era sobre vida y muerte. Y lo que ocurrió esa noche cambió la historia para siempre. El pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto, atrapado en una realidad de opresión, dolor y falta total de libertad. No eran libres para decidir sobre sus vidas. No podían elegir su propio destino, ni construir un futuro diferente. Día tras día trabajaban bajo el poder de un faraón, que los veía solo como mano de obra, como un recurso más para levantar construcciones y sostener un imperio que no les pertenecía. Sus vidas estaban marcadas por el cansancio, por el esfuerzo constante y por una sensación profunda de abandono. Durante años, esta situación se mantuvo sin cambios. Generaciones enteras nacieron y crecieron en medio de esa esclavitud, sin conocer otra realidad. Lo que para otros podía parecer imposible de soportar, para ellos se había convertido en su día a día. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento constante, algo nunca desapareció: su clamor. Desde lo más profundo de su dolor, comenzaron a pedir ayuda, a levantar su voz buscando una respuesta que no venía de ningún lugar humano. Y entonces Dios respondió. Pero no de la forma que muchos esperaban. No fue un cambio inmediato ni una liberación instantánea. Lo que comenzó fue un proceso, una serie de eventos que poco a poco empezaron a sacudir no solo la vida del pueblo de Israel, sino toda la nación de Egipto. Fueron señales que interrumpían la normalidad, que rompían la rutina y que dejaban claro que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Cada uno de esos eventos tenía un propósito. No eran actos aleatorios, ni coincidencias sin sentido. Eran parte de una intervención que buscaba algo más profundo que una simple liberación física. Era una confrontación directa con el poder que los mantenía oprimidos. Una demostración de que había una autoridad superior a cualquier faraón. A medida que estos acontecimientos avanzaban, la tensión crecía. El ambiente se volvía cada vez más pesado, más incierto. Lo que antes era una situación estable, aunque injusta, comenzó a transformarse en algo impredecible. Nadie podía anticipar con claridad lo que vendría después. Había una sensación constante de que algo mayor estaba por suceder, hasta que llegó el momento final, la última señal, una noche que no sería como las demás, una noche que marcaría un antes y un después en la historia, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda una nación. Lo que estaba por ocurrir no sería simplemente otro evento más dentro de esa serie. Sería el punto culminante, el momento en el que todo cambiaría de forma definitiva. Esa sería la noche que nadie olvidaría. Dios dio una instrucción clara, directa y sin espacio para interpretaciones.
En medio de toda la incertidumbre que rodeaba a esa última noche, cada familia del pueblo de Israel recibió una orden específica que debía ser obedecida con precisión. No era una sugerencia ni una tradición opcional. Era una instrucción que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Cada familia debía sacrificar un cordero. No cualquier animal, no de cualquier forma, sino siguiendo un propósito definido. Ese acto no era simplemente un ritual religioso ni una costumbre cultural. Era una acción cargada de significado, aunque en ese momento muchos no lograran comprender completamente su alcance. Después del sacrificio, debían tomar la sangre y marcar con ella la puerta de sus casas. Cada hogar debía quedar señalado, visible, identificado de una manera muy específica. No era un gesto simbólico ni algo destinado a representar una idea abstracta. Era una señal concreta, una marca real que tendría un efecto directo en lo que estaba a punto de ocurrir. Y es ahí donde todo cambia, porque esa marca no era solo un símbolo, era protección. Esa noche, algo pasaría por toda la tierra de Egipto. No era una amenaza común, no era algo que pudiera enfrentarse o evitarse por medios humanos. Era algo que no se podía detener, algo que no respondía a la fuerza ni a la voluntad de las personas. Era un evento inevitable que alcanzaría cada rincón, cada casa, cada familia. El ambiente estaba cargado de tensión. Las instrucciones habían sido dadas, pero lo que ocurriría exactamente seguía siendo, en gran parte, desconocido. Había una sensación de urgencia, de que no había margen para errores. Cada detalle importaba, cada acción debía hacerse correctamente. Las familias comenzaron a prepararse. Dentro de sus hogares, el silencio se mezclaba con la expectativa. Sabían que esa no sería una noche normal. Algo diferente estaba por suceder, algo que cambiaría todo para siempre. Las puertas marcadas con sangre no eran solo un acto de obediencia, eran una declaración de confianza en medio de la incertidumbre. Mientras tanto, fuera de esas casas, el mundo seguía su curso sin comprender completamente la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Egipto, una nación poderosa, acostumbrada al control y al orden, estaba a punto de enfrentar algo que estaba fuera de su alcance. Y en medio de todo eso, una verdad comenzaba a tomar forma. Solo aquellos que obedecieran estarían a salvo. No importaba la posición social, no importaba el poder, no importaba la riqueza. Lo único que haría la diferencia esa noche sería haber seguido la instrucción, haber confiado, haber actuado, porque lo que estaba por suceder no distinguiría entre fuertes y débiles, entre importantes y desconocidos. Pasaría por toda la tierra, y solo se detendría donde encontrara la señal. El silencio cayó sobre Egipto de una forma que pocas veces se había sentido antes. No era un silencio común, no era simplemente la ausencia de ruido, era un silencio cargado de expectativa, de tensión, como si toda la tierra estuviera conteniendo la respiración al mismo tiempo. Las familias se encerraron en sus casas, siguiendo las instrucciones que habían recibido, sin saber exactamente qué iba a ocurrir, pero conscientes de que esa noche sería diferente a cualquier otra. Dentro de cada hogar, el ambiente era denso. Nadie hablaba más de lo necesario. Las miradas se cruzaban en silencio, cargadas de preguntas que no tenían respuesta. El tiempo parecía moverse más lento. Cada minuto se sentía más largo, más pesado. Afuera, la oscuridad cubría todo, y lo desconocido comenzaba a tomar forma en la mente de las personas. Esperaban, sin saber con certeza qué estaban esperando. Solo sabían que algo iba a suceder. Y entonces ocurrió.
La noche fue interrumpida de manera abrupta. Lo que antes era silencio se transformó en un sonido que se extendía rápidamente por toda la tierra. Gritos, llanto, desesperación. No provenían de un solo lugar, sino de muchos al mismo tiempo. Era un eco que recorría Egipto, atravesando calles, entrando en casas, rompiendo la calma que había existido momentos antes. Era un sonido imposible de ignorar, un sonido que reflejaba dolor, pérdida, confusión. Familias enteras se enfrentaban a algo que no podían explicar ni controlar. La magnitud de lo que estaba ocurriendo comenzaba a hacerse evidente. No era un evento aislado, no era algo limitado a un punto específico. Estaba sucediendo en cada rincón, pero en medio de ese caos había una diferencia. Dentro de las casas que habían sido marcadas, la escena era completamente distinta. Allí no había gritos, no había desesperación, había silencio, pero no un silencio de miedo, sino un silencio de paz. Una calma que contrastaba de manera impactante con lo que estaba ocurriendo afuera. Las familias permanecían juntas, protegidas, conscientes de que algo estaba pasando más allá de sus paredes, pero también conscientes de que estaban a salvo. No porque hubieran hecho algo extraordinario, no porque fueran más fuertes o más importantes, sino porque habían obedecido, porque habían seguido la instrucción, porque habían confiado. Algo había pasado por toda la tierra, algo que no podía ser detenido, algo que no podía ser enfrentado. Pero al llegar a las casas marcadas, simplemente continuaba. No entraba, no tocaba, pasaba por encima. Esa fue la diferencia, esa fue la protección. Y en ese contraste, entre el caos exterior y la paz interior, se reveló una verdad profunda. No todos vivieron esa noche de la misma manera. Para algunos, fue una noche de dolor. Para otros, fue una noche de salvación. Y nadie la olvidaría. Eso fue la primera Pascua. No fue una celebración como muchos podrían imaginar hoy, ni un momento de alegría compartida en comunidad. Fue una noche marcada por el temor, por la tensión y por una decisión que debía tomarse con urgencia. Fue una noche en la que cada familia tuvo que elegir entre obedecer o ignorar la instrucción que había sido dada, y esa elección determinó el resultado. No fue una tradición, fue una liberación que no comenzó con cantos ni con festejos, sino con un acto de obediencia en medio de la incertidumbre. Las familias no entendían completamente lo que estaba ocurriendo, pero actuaron confiando en lo que se les había dicho. Y esa confianza fue lo que marcó la diferencia. La sangre del cordero, colocada en las puertas, no era un simple detalle dentro de la historia. No era algo decorativo ni simbólico en el sentido superficial. Era la señal que definía quién sería alcanzado por lo que pasaría esa noche y quién no. Era la línea que separaba la vida de la muerte. Esa marca visible representaba algo invisible, protección. No era la fuerza de las personas lo que los salvó. No era su capacidad, ni su inteligencia, ni su posición. Fue la sangre, fue la señal, fue la obediencia a una instrucción que, en ese momento, podía parecer difícil de entender, pero que tenía un propósito claro. Y ese momento, tan específico, tan cargado de significado, no se quedó solo en ese punto de la historia. Apuntaba a algo mucho mayor, porque lo que ocurrió esa noche no fue solo un evento aislado. Fue una representación, una preparación, una señal adelantada de algo que vendría años después, algo que tendría un alcance aún más profundo, no limitado a una nación, sino extendido a toda la humanidad. El cordero que fue sacrificado en esa primera Pascua no era el final de la historia, era el inicio de una conexión. Con el paso del tiempo,
esa imagen comenzó a adquirir un significado más amplio. Las personas recordaban esa noche, recordaban la protección, recordaban la liberación. Pero poco a poco, esa memoria se transformaba en algo más, en una expectativa, en una promesa que aún no estaba completamente revelada, hasta que llegó el momento. Años después, Jesús sería llamado el Cordero. Y en ese momento, todo comenzó a tener sentido de una forma más profunda. La conexión entre aquella primera Pascua y lo que estaba ocurriendo ahora se hacía evidente. Ya no era solo una historia del pasado, era una realidad que estaba tomando forma en el presente. Así como la sangre del Cordero marcaba las puertas y protegía a las familias, el sacrificio de Jesús representaría algo aún mayor. No una protección temporal, no una liberación física limitada, sino algo que trascendía el tiempo y el espacio. La primera Pascua fue una liberación externa. Lo que vendría después sería una transformación interna. Y en esa conexión, en ese paralelo entre dos momentos separados por años, pero unidos por un mismo propósito, se revela el verdadero significado. No era solo una noche, era el comienzo de algo que cambiaría todo para siempre. Lo que ocurrió hace más de 3000 años no terminó en esa noche en Egipto. No fue un evento aislado perdido en el tiempo, ni una historia antigua sin relevancia para el presente. Fue una preparación, un anuncio silencioso de algo mucho mayor que aún estaba por venir. Cada detalle, cada instrucción, cada acción realizada aquella noche tenía un propósito que iba más allá de ese momento específico. Nada fue casual, todo apuntaba hacia adelante. La sangre en las puertas no era solo una señal para esa noche, era una representación, una imagen que anticipaba algo que se manifestaría de forma más completa años después. En aquel entonces, protegía a las familias de un evento inmediato, de un peligro que pasaría por toda la tierra. Era una protección física, visible en sus efectos. Pero con el paso del tiempo, esa misma idea comenzó a adquirir un significado más profundo, porque así como la sangre en las puertas marcaba la diferencia entre quienes estaban protegidos y quienes no, el sacrificio de Jesús representaría una diferencia aún mayor. No se trataba solo de una protección momentánea, ni de una situación limitada a un lugar específico. Se trataba de algo que alcanzaría a todas las personas, en cualquier lugar, en cualquier momento. El sacrificio de Jesús no fue un evento desconectado del pasado, fue la continuación de una historia que ya había comenzado. Fue el cumplimiento de aquello que había sido anunciado de forma simbólica mucho tiempo atrás. Lo que antes era una señal externa, ahora se convertía en una realidad con un impacto mucho más profundo. Ya no se trataba de marcar una puerta, se trataba de transformar el interior. La protección que antes era temporal, ahora se convertía en algo permanente. La liberación que antes era física, ahora pasaba a ser espiritual. Y todo eso estaba conectado por un mismo principio, el sacrificio. Jesús asumió ese papel de una forma que nadie más podía hacerlo. No como un acto impulsivo, ni como una consecuencia inesperada, sino como una decisión consciente. Así como en la primera Pascua cada familia tuvo que actuar, ahora el centro de la historia se encontraba en una sola persona, que decidió entregar todo. Y ese acto cambió todo. Cambió la forma en que las personas podían entender la relación con Dios. Cambió la forma en que se enfrentaban los errores, la culpa, el pasado. Lo que antes requería un acto específico en un momento determinado, ahora se abría como una posibilidad constante, para todos, para siempre. Y en esa conexión entre el pasado y el presente, entre la primera Pascua y el sacrificio de Jesús, se revela una verdad que no pierde fuerza con el tiempo.
Lo que ocurrió hace miles de años no fue solo historia, fue el inicio de algo que sigue teniendo impacto hoy, porque lo que comenzó como una señal en una puerta, terminó convirtiéndose en una transformación que puede alcanzar cualquier vida. Si estás viendo esto en este momento, ahora entiendes algo que muchas personas pasan por alto. La Pascua no comenzó como una tradición, ni como una simple celebración, sino como un momento decisivo, un punto en el que la vida y la muerte estaban en juego. No era algo simbólico sin peso, era una realidad que exigía una decisión, una respuesta, una acción. Y aunque han pasado miles de años, el significado no ha cambiado. Hoy ya no se trata de marcar una puerta, pero sí de entender lo que todo esto representa. Se trata de reconocer que lo que ocurrió entonces no fue casual y que la conexión con lo que vino después sigue siendo real. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma. No es una pregunta para responder rápido, ni para ignorar sin pensar. Es una pregunta personal, directa. ¿Vas a ignorar su significado o vas a entenderlo de verdad? Si este mensaje habló contigo, escribe en los comentarios: "Ahora entiendo la Pascua". Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto hoy y suscríbete al canal para seguir descubriendo mensajes que pueden transformar tu forma de ver la vida.